Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. ¿Qué tipo de salario recibes por tu trabajo? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Emociones? ¿Será que ya no es suficiente pagar dinero a nuestros colaboradores? ¿Qué pasa si hay un salario que aún no has realmente sabido cómo pagarlo? El salario emocional. ¿Qué significa el salario emocional? ¿Qué es lo que son realmente las emociones en el trabajo? ¿Y cómo podemos realmente retribuir el trabajo a través de un salario emocional? Para eso justamente vamos a estar conversando en este episodio con el doctor Jaime Leal para conversar acerca del emotional paycheck, el salario emocional, y cómo pasar de la teoría a la práctica y que las emociones también sean parte de una forma de retribuir a nuestros colaboradores y cómo las emociones impactan en nuestras interacciones profesionales y en el liderazgo. Jaime, te quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, un saludo Gabriel y para todo el auditorio también, todas las personas que nos escuchen. Gracias por estar aquí. Quería preguntarte para aquellos que quizás no te conocen, ¿a qué te dedicas tú hoy profesionalmente? Sí, mira, bueno, primero como formación académica, yo soy doctor en psicología. Cuando digo doctor me refiero a que he hecho el doctorado. Primero estudié psicología, después me especialicé en trastornos de estrés postraumático. Posteriormente hice una maestría en negociación y manejo de conflictos. Y luego hice mi doctorado, donde ya me enfoco más en el área de felicidad en el trabajo. Y además soy mercadólogo. Volví a cursar toda la carrera y hice mercadotecnia y luego hice una maestría en educación positiva y algunas otras certificaciones. Entonces, en el camino he viajado de la parte de psicología tradicional, la psicología del trauma, de la fobia, del trastorno, con los trastornos de estrés postraumático, hasta hoy en día que estoy dedicado a la psicología positiva, que es la parte de los criterios, los valores, talentos, fortalezas de carácter del individuo, una parte, podríamos decir, más positiva, como su nombre lo indica, ¿verdad? Em, entonces, actualmente yo dirijo el Instituto Canadiense de Salario Emocional, llamado Emotional Paycheck. Soy el director del instituto, operamos en 18 países de América y Europa y nos encargamos de capacitar a líderes de todos los niveles, personas que tengan gente a su cargo, para que sepan dar un buen pago emocional a sus colaboradores. Ujú. Gracias por esa breve introducción. Creo que de toda tu experiencia podríamos hablar de tantos temas y seguro un episodio no será suficiente, así que vendrá más en el futuro si es que hay Claro. interés y creo que podríamos hablar de tantas cosas tan importantes e interesantes como las que has estudiado. Primero, así me da la curiosidad y justo lo conversábamos antes de ir live. ¿Dónde estás tú? Porque tú, tan profesional tu voz, ¿por qué estás ahí? ¿Cómo produces esa voz tan buena? Sí, yo estoy en Niagara Falls, en Ontario, Canadá. Aquí vivo. Yo soy de origen mexicano, por eso mi español tal vez con un poco de acento mexicano o pues, tan buen español, ¿verdad? A pesar de estar en Canadá. Sí. Y pues bueno, en un principio estuve en radio y en televisión en México.
y con programas siempre dedicados a la psicología, al crecimiento personal, programas de radio donde atendíamos llamadas de personas con dudas en general sobre la salud mental. Y bueno, pues de ahí surgió como una especie de práctica amateur por el manejo de la voz, la proyección, las inflexiones, la entonación, el ritmo y crear este teatro de la mente, ¿no? Por eso y me gustan los aparatos, además la tecnología, entonces pues tengo mi equipo de producción en la oficina, ¿no? Antes de entrar directamente al salario emocional y ver cómo se aplica eso, quiero preguntarte cómo llegaste tú a ese concepto o a esa herramienta. ¿Cómo llegó eso a tu vida, quizás? Sí, mira, en un principio yo me dedicaba a la parte tradicional de la psicología. De hecho, hice más de 30 misiones de rescate humanitario del lado de las Naciones Unidas con diferentes organizaciones. Estuve en desastres naturales, terremotos, tsunamis, guerrilla, campos de refugiados, y siempre veía la parte tradicional de la psicología. ¿Cuál es la parte tradicional? La parte que la mayor parte de la gente aún conoce, donde dicen, yo no voy al psicólogo porque no estoy, y muchos seguramente dicen loco, ¿verdad? Entonces, esa parte de la psicología tradicional, donde había que tener un problema, un reto, una situación de salud mental para poder ir al psicólogo. Entonces, yo me empiezo a desarrollar en esa parte y siempre hay algo que me queda pendiente, que es cómo sé exactamente cuando un paciente está sano o no. Cualquier psicólogo que nos esté escuchando, que tenga experiencia en psicología clínica, pues seguramente estará de acuerdo en que no hay un punto exacto en el cual el paciente esté claro de que está curado, vamos a llamarlo. Siempre, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático regularmente lleva a las personas a, pues, que no pueden trabajar, no pueden salir, o no pueden subirse a un avión, o tienen ciertas fobias y les limita en su vida, por lo tanto no pueden trabajar, por lo tanto no pueden tener relaciones personales, tal vez pueden poner en riesgo su relación de pareja. Y entonces decimos, bueno, la persona está curada cuando vuelve a trabajar, cuando vuelve a tener una relación, cuando vuelve a salir al mundo, pero en realidad sabemos que muchos de esos pacientes todavía siguen teniendo algunos síntomas que nos hablan de un trastorno de estrés postraumático que probablemente lo van a tener de por vida. Entonces, ¿cuándo se cura un paciente? No es claro. En psicología clínica no está claro cuándo se cura un paciente. Cada quien es diferente. Entonces me quedaba, pues, como, ¿qué hay después? ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo sé quién es normal? ¿Qué es ser normal? Y eso siempre estaba pendiente. Y en el 2006 conozco al doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania y literalmente lo conozco, platicamos y pues bueno, él estaba en esos entonces comenzando el mundo de la psicología positiva ya de una manera formal con su estudio publicado y ahí es donde me enamoro de la psicología positiva y empiezo a conocer más y más. Y yo acuño el término salario emocional de manera, pues, si tú me googleas vas a ver que soy uno de los pioneros en el tema. Y empiezo a ver, bueno, cómo este bienestar llega a la vida de los seres humanos. Y tal vez este es un buen punto de aclarar porque uno de los grandes retos que hay con la psicología positiva en el trabajo es que las personas tienden a decir, nadie te puede hacer feliz, tú te tienes que hacer feliz solo. O yo no tengo que hacer feliz a nadie. O yo no me puedo hacer feliz solo, imagínate cómo voy a hacer feliz a alguien más. Y yo creo que todas esas personas están en lo correcto. No hay una persona que sea responsable de la felicidad de alguien más, pero hay un concepto diferente que se llama bienestar. El bienestar sí es responsabilidad de todos como sociedad. El bienestar es la plataforma, vamos a llamar que si nos gusta la cocina, y tal vez me refiero a eso porque acabo de comer, entonces, si estamos en la cocina, los ingredientes para hacer una buena comida son el bienestar. Que también cocines es tu felicidad. Entonces, con los mismos ingredientes, mi abuelita, mi mamá pueden hacer un excelente guisado y tal vez yo no logro hacerlo tan rico. Es decir, con los mismos ingredientes, algunas personas logran producir su felicidad, otros no. El bienestar son esos ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes básicos
para que un ser humano pueda tener acceso a la felicidad. Y ahí es donde se centra el salario emocional. Me parece genial y me conecto mucho con tu historia, Jaime, porque mis inicios también como facilitador del aprendizaje organizacional también comenzó con la psicología positiva. Justamente yo traje a Chile justamente la metodología de Martin Seligman de Ujú, cómo trabajar con los estilos explicativos y desarrollar la resiliencia y la fortaleza mental, ujú, que él explica de forma genial en el libro Learn Optimism, ¿cierto? así Que habla es. de cómo la resiliencia en las personas no tiene que ver mucho con la situación o la adversidad que enfrentan, sino que cómo la interpretan. Exactamente, sí, es lo mismo que ya venían reflejando incluso algunos otros grandes personajes. Siempre ha estado ahí, la Sí, resiliencia siempre ha estado ahí, pero pues Seligman es una de las personas que le da forma y sí, lo vuelve más popular. Pero pues ya lo veíamos en Viktor Frankl, ¿verdad? Cuando sí, decía, no me pueden arrebatar las decisiones que yo tomo de ser feliz, de tener esperanza, de hacer algo por los demás. Es una fortaleza de carácter, es una resiliencia muy fuerte y lo vemos en grandes personajes a través de la historia. Entonces, lo que hace la psicología positiva es ver cómo replicar eso, porque hay un principio básico de psicología positiva que es muy parecido al principio de programación neurolingüística, que nos dice que lo que es posible para una persona es posible para otra. Entonces, si una persona logra superar un trauma, superar una situación difícil, pues otra persona también lo puede hacer. Entonces, sí, lo sí. que es posible para uno es posible para otro. Y ahí es donde surge, bueno, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Qué piensa esa persona? ¿Cómo se comporta esa persona? Y eso, bueno, básicamente es el estudio de la psicología positiva. Me encanta ese concepto que traes a la mesa de, y justo el nombre de este programa es Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, que tiene que Ujú, ver un poco con eso, como cómo cada uno puede también tomar distintos ingredientes claro. de la cocina Ujú, y potenciar lo que ya tiene y sacarlo a flote. Y lo que dijiste del modelar, yo lo entiendo que tiene que ver con el modelar que viene de la PNL, ¿cierto? De si otros son exitosos ejecutando ciertas acciones, ¿cómo yo puedo modelar esa conducta para repetir esos resultados también claro, en mi vida? claro. Me parece genial. Si vamos directamente al tema de el salario emocional, entonces bajemos de forma concreta y específica, ¿qué es en concreto el salario emocional? El salario emocional lo explico así, mira, digo, cualquier cosa a la que te dediques, cualquiera, tiene dos salarios. Uno de ellos viene en pesos, o en dólares, o quetzales, o euros, y el otro se compone de expectativas, balance vida y trabajo, relaciones interpersonales, herramientas y equipo, reto y aprendizaje, y relación con tu jefe inmediato. Ese es el salario emocional. Y sí, el salario económico es importante, pero el salario emocional es mucho más con el salario económico. O sea, el salario emocional es mucho más, pero con el salario económico. Es decir, el salario económico es uno de los elementos que tenemos para construir nuestra felicidad en el trabajo, pero es solo uno. Las personas en ocasiones, ha sido un camino largo el que llevo yo hablando de esto, como 20 años, y a menudo me he topado con personas, cada vez menos, pero a menudo me he topado con personas que dicen, a mí págame dinero, a mí no me anden diciendo que la motivación. Y le digo, ok, bueno, ¿por cuánto dinero te puedo patear el trasero? ¿Verdad? Claro. ¿Por cuánto? Dime, ponle precio a tu humillación, ponle precio a un golpe en la cabeza cuando hagas las cosas mal, ponle precio a que te aviente los papeles en la cara y te diga que eres un asco. Y la gente dice, no, bueno, es que eso no. Digo, ¿verdad? Entonces sí importan las emociones. Lo que pasa es que no les das la importancia ahora, porque tal vez estás en una situación en la cual no estás siendo afectado. Pero esas emociones que te genera el que te traten mal, que haya mobbing, harassment o acoso, eh, eso te afecta. Bueno, eso es salario emocional. El salario emocional es que te paguen bien económicamente y además que te paguen bonito. ¿Sí? Porque hay varios estudios, no solo uno o dos, yo podría decir ya yo creo que más de 100 estudios bien fundamentados, donde se comprueba claramente que las personas no solo trabajamos por dinero. Por ejemplo, el estudio de Gallup, que es uno de los más famosos, en el 2010 saca un estudio, hace ya 12 años,
Y dice, 5 de cada 10 personas que renuncian a un empleo lo hacen por una mala relación con su jefe inmediato. Es decir, no me importa cuánto me pagues, no me importa qué empresa trabajo, pero ya no aguanto a mi jefe. Y se van. Ok, repiten el estudio en 2016, la misma empresa, mismo estudio, y adivina cuál es el resultado. 7 de cada 10. Wow. Es decir, 70% de las personas que abandonan voluntariamente un trabajo lo hacen por una mala relación con el jefe inmediato. No estamos hablando, vamos a ponernos del lado del ejecutivo, del empresario, no estamos hablando de gente que se fue por mal rendimiento. No estamos hablando de un recorte de personal por reestructura organizacional. No estamos hablando de que se fueron porque llegó un competidor grande y nos empezó a ofrecer mejor sueldo, mejores prestaciones. No, estamos hablando de profesionales que te estaban dando un resultado, que no estabas pensando en despedir y que se te van voluntariamente. Esos son los que duelen. Porque bueno, si se van los que no funcionan, es parte del proceso de crecimiento de una organización. Pero si se van los que sí funcionan, eventualmente te va a llevar a quedarte solamente con los que no tienen otra opción más que quedarse a aguantar el mal liderazgo que tienes. Entonces, eso es el salario emocional. El salario emocional es cubrir el aspecto de bienestar dentro de la organización, donde entendemos que no todo es dinero. En mi libro del método del salario emocional, yo hablo de los 6 elementos básicos para que construyas felicidad, ¿verdad? Yo les llamo las PSB, las categorías de la percepción subjetiva del bienestar. Y entonces son 6 categorías. Seligman en su estudio inicial, él solamente saca 4. Yo le agrego 2 que me parecen sumamente importantes y compruebo en mi libro por qué son importantes y presento un test para que puedas medir cómo es que estás en cada una de estas categorías, porque otro de los errores, Gabriel, que sucede con frecuencia es que las personas, ante la poca educación que tenemos en temas de bienestar, terminamos por pedir más dinero cuando lo que queremos es más reconocimiento. Que pedimos más dinero cuando lo que queremos es tener futuro en la empresa. Pedimos más dinero con tal de aguantar esto que me están tratando mal, malas relaciones interpersonales. Pido más dinero porque no veo crecimiento profesional. Tratamos de cubrir con dinero lo que no corresponde al dinero. Y eso es un problema que se encuentra muy, muy comúnmente en la empresa, ¿no? Me parece muy interesante que también ofreces en tu libro un test para medir esto. Me parece eso genial. Si la gente que nos está escuchando dice, mira, me parece muy interesante lo que dice Jaime y me gustaría saber, quizás de forma un poquito más empírica, quizás algunas preguntas o guías que me permitirían saber cuál es la calidad o la cantidad del salario emocional que estoy recibiendo. ¿Cómo una persona podría hacer un self-assessment, una autorreflexión para saber cómo está su salario emocional actualmente? Pues si gustas, revisemos las 6 categorías, que es uno de los elementos. En mi libro yo hablo del sistema completo, tiene 6 categorías de la percepción del bienestar, que es la fabricación de la felicidad, tu plataforma, tu receta, tu alacena, tu placar donde guardas tus especies para cocinar. Sí. Y luego están los 9 elementos del salario emocional, que son todos los elementos que tienen que estar presentes en un trabajo a nivel corporativo para que pueda desarrollarse ese bienestar en el trabajo. Y luego están las motivaciones que permiten que los líderes puedan conectar y hablar y motivar a sus colaboradores para generar ese bienestar. Entonces, yo comparto esas 3 herramientas, pero si gustas, puedo compartir una ahorita, que brevemente, que es la de las categorías de la percepción subjetiva del bienestar. Sí, muy interesante. Y quizás la persona al escucharlo podría hacer una especie de autoevaluación. Sí, claro. Por ejemplo, la primera es la percepción subjetiva del bienestar social, que es la cantidad de amor, cariño, respeto, aprecio, reconocimiento que recibes de tu entorno laboral. Es importante como seres humanos, sociales, que tengamos un reconocimiento del entorno, que nos sintamos valorados, partes importantes del equipo, respetados. Y pues bueno, las personas pueden hacer una escala de cómo están, bien, mal, regular, cómo están en ese aspecto. Porque muchas veces pues me pagan muy bien, pero no siento que valoren mi trabajo, ahí ya empieza, te hace falta un ingrediente para producir tu felicidad. Entonces quizás la pregunta puntual podría ser, y corrígeme si me equivoco, pero la pregunta podría ser, en una escala del 1 al 10, Ujú. ¿cuánto recibimiento auténtico estás recibiendo por tu trabajo?
Cuánto sí, cuánto reconocimiento, palabras de aprecio, de Mm, cariño, que te sientas valorado. Recordemos que en recursos humanos se ha últimamente, por ser políticamente correcto, se busca, eh, pues, limitar mucho la interacción entre personas y dejamos de hablar de amor. Pero el amor no solamente tiene una connotación sexual que pueda ser interpretada como acoso. El amor existe de manera filial, con compañeros, con personas con las que no tienen ninguna otra intención más que disfrutar de su presencia y valorarles como personas, como profesionales. Entonces, el amor debe estar presente en el trabajo, ok, ¿verdad? ok. Y esa es una, ¿no? De 1 al 10, ¿cómo estamos? Pero hoy en día en RH hablas de amor y la gente se asusta porque Absolutamente. O sea, yo me pongo en el lugar, por ejemplo, si voy a hablar de esto quizás con gerentes de empresas importantes, yo me pongo en el lugar de ellos y dirían, ¿qué es esto, digamos? sí. ¿Qué me estás hablando? No me vengas a hablar de amor. A mí me interesa la productividad y que realmente esto esté generando retorno. Sí, muchas veces, pues, cambiamos las palabras para que no les afecten tanto. Por ejemplo, hablamos de reconocimiento, de aprecio por lo que haces, de valoración de Sí. tus resultados. Te valoran como profesional. Por ejemplo, en vez de decirte si te quieren o te aprecian, te digo: "Gabriel, ¿tú sientes que tus compañeros de trabajo te valoran como profesional?". Y Claro. eso es amor, ¿verdad? O Sí, desamor, sí, sí. ¿verdad? ¿Qué otra percepción Entonces subjetiva la persona La podría la usar segunda para podría autoevaluarse? ser la comunitaria, percepción subjetiva del bienestar comunitaria. Em, la comunitaria tiene que ver con la conexión que tú sientas con otros grupos de personas dentro de la empresa. No es lo mismo que te aprecien a que te incluyan, no es lo mismo. Por ejemplo, algo que sucede con frecuencia en las familias y que puede servir como ejemplo para poner esto más claro, es el abuelito, la persona mayor en casa. Que muchas veces, pues bueno, se le aprecia, se le quiere, se le ama, pero no le dejamos hacer nada. Está recluido en una esquinita, viene a la reunión y está sentadito, no tiene mucho de qué hablar porque no sale y nadie platica con él o con ella, y ahí lo tenemos en la esquina. Le amamos, pero no le integramos. Eso sucede con frecuencia, ¿sí? Está aislado. Está bueno el ejemplo de eso, además que nos toca, es algo tan cercano para tantos millones de habitantes de este planeta. ¿Cuál sería entonces la pregunta específica que una persona podría usar para autoevaluarse? ¿Qué tan integrado te sientes con otros grupos de personas dentro de la comunidad? En una escala de comunidad laboral, ¿verdad? En una escala del 1 al 10, como tú lo has puesto. Entonces, ¿cómo te sientes? Y lo vas midiendo. En el test que yo hago, te hago preguntas mucho más específicas, ¿no? Pero aquí vamos a hacerlo de manera muy general. Esa sería la segunda. Por ejemplo, alguien que dice, pues es que yo no me siento conectado, no conozco a nadie más, pues siento que valoran lo que hacen. Por ejemplo, cuando yo recién llego aquí a Canadá, yo inmediatamente conecto con las personas, me gusta, me considero una persona muy approachable, en inglés diríamos, ¿verdad? Que es que él conecta fácilmente, pero no me incluían en sus planes. Es decir, llegaba el fin de semana y yo estaba solo. No tenía nada que hacer, nada, 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 me refiero a nada. O sea, yo me podía morir un viernes y me encontraban el lunes porque me iban, oye, no fue a trabajar, ¿no? Entonces, es decir, no había nada que hacer el fin de semana. Y eso es porque no estaba incluido. Poco a poco se fue desarrollando ese bienestar comunitario, donde hoy en día, pues, no puedo salir. Si yo, por ejemplo, ahora mismo, yo salgo y mis vecinos, a todos los conozco. Y todos tengo invitaciones que ya incluso tengo que rechazar porque no puedo dar, ¿sí? Pero en un principio tuve que construir todo eso, construirlo y llevar tiempo. Dijiste que hay preguntas muy específicas, Ujú. y sabes que yo creo que es interesante que la gente pueda escuchar quizás algunos ejemplos de preguntas aún más específicas, si tienes alguna que pudieses compartir. Ujú. Sí, mira, por ejemplo, si quieres pasamos a la siguiente categoría. Sí. La siguiente es la categoría de la percepción subjetiva del bienestar de carrera. La carrera profesional. Entonces, de nada sirve que te sientas apreciado, que te sientas integrado, si sientes que no tienes futuro. Esa es otra opción. Por ejemplo, ¿qué tanto utilizas tus talentos para el servicio de la organización? Esa es una pregunta específica, ¿verdad? Em,
yo conozco personas que, por ahí mi esposa me hacía un chiste, dice, es que se tomó el curso de administración de empresas o la maestría de administración de empresas y no le dejan administrar ni el grupo de WhatsApp. Eso es un problema de bienestar de carrera, ¿no? Es un problema de percepción subjetiva del bienestar de carrera. La persona está sobrepreparada, sobrecalificada para el puesto y no le dejan accionar. ¿Cuántas personas conoces que le dicen, es que tienes que hablar inglés, aprenden inglés y cuando llegan los americanos o los europeos, no les dejan hablar con ellos? Bueno, entonces, ¿para qué demonios me pides que hable inglés? Es como un requisito tonto, ¿no? Un exceso que no es necesario. Entonces, si verdaderamente tus talentos están empatados con lo que tú haces en la empresa, si sientes, otra pregunta es si te ves en la empresa en los próximos 3 años, si tienes un plan de carrera, si te ves proyectado con un crecimiento, si tienes un mentor dentro de la organización, alguien a quien acudir para saber cómo resolver problemas y cómo crecer, ¿sí? Si tienes un plan de crecimiento bien diseñado, si estás haciendo lo que te gusta, todo eso tiene que ver con la carrera. Sí, está genial y gracias por esas preguntas. Creo que a la gente le puede servir, a mí me sirve, para poder analizar justamente cómo siento que estoy recibiendo La desde carrera, entonces llevamos 3, llevamos el social, que es el cariño, el amor, el comunitario, que es la conexión con otros grupos, el tercero es el de carrera, que es las habilidades profesionales puestas al servicio de otros y para la realización personal y profesional. Vamos a otro que también es sumamente importante, que es en la categoría de la percepción subjetiva del bienestar físico y emocional. ¿Qué tan saludable te hace tu trabajo? ¿Ok? No qué tan saludable estás. ¿Qué tan saludable, qué tanto contribuye tu trabajo a tu salud física y emocional? Porque hay personas que ya les dijo el médico, tienes que bajarle a tu nivel de estrés porque estás al borde de la diabetes o estás con un problema de salud mental, tienes esta erupción en la piel, que no hay otra explicación más que una somatización de alto nivel de estrés, tienes alopecia, se te cae el cabello, tienes presbicia, tienes la vista cansada, todo el tiempo estás con la vista cansada, tienes neuralgias, que son dolores de cabeza, tienes contracturas musculares en cervicales, es decir, tienes esos problemas relacionados con el estrés. Ya es un punto que debes de poner atención. El estrés lo hemos normalizado cuando en realidad es la raíz del 90% de las enfermedades que tenemos hoy en día y las causas de muerte. ¿Cuáles son las mayores causas? Incluso la obesidad, pues. La obesidad está vinculada al estrés. Altos niveles de cortisol bloquean la pérdida de peso. Así es como funciona. En mi libro presento yo todo un estudio de cómo es que el efecto del estrés está conectado con todas estas enfermedades que te estoy comentando y muchas más. Yo hago un listado completo de todas las enfermedades relacionadas con el estrés y su conexión. Alta presión, diabetes, aneurismas, hay diabetes emocional, por ejemplo. Entonces, todo esto es por el cortisol, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés. Y está pues muy presente hoy en día. Entonces, ¿qué tan saludable física y emocionalmente te hace tu trabajo? Esa es otra pregunta. Porque a la hora de la salud, pues bueno, siempre decimos que la salud es primero, pero como la tenemos, empezamos a arriesgarla, ¿no? Claro, La arriesgamos mucho. No voy a dormir, mañana me recupero. 2 cafés y estoy bien. Aquí vivo con 4 botes de pastillas, 2 tranquilizantes y aquí en Canadá con cannabis, pero para poder seguir adelante, porque no pueden seguir adelante con los altos niveles de estrés. Entonces, ¿qué tan saludable estás física y emocionalmente? ¿Ok? Vamos al quinto, que es la percepción subjetiva del bienestar financiero. Por supuesto que perdón, justo se cortó en los últimos 5 segundos. ¿Cómo fue? La percepción subjetiva del bienestar financiero. Financiero, sí. Entonces es la cantidad de, pues sí, de deudas, capacidad de endeudamiento, capacidad de cubrir tus deudas, tienes. Si cada vez estás más endeudado y tu trabajo no logra, o sea, el salario de tu trabajo, el salario económico que percibes por tu trabajo no te da lo suficiente para poder salir adelante, con esos retos, pues obviamente tienes que poner una mala calificación ahí, ¿verdad? Hay personas que les preguntas, oye, ¿te gusta tu trabajo, Gabriel? Y dicen, ¿cuál?
El de la mañana, el de la tarde, el del fin de semana, el de conduciendo un taxi, el fin de semana vendiendo comida, o ¿cuál de todos? Pues porque no les alcanza. Sí. Entonces, si no me alcanza, ya tengo que poner un punto negativo ahí, ¿verdad? ¿Cómo está tu situación financiera? Y ojo, porque esto no quiere decir solamente que la empresa tiene que pagarte más, porque muchas veces dicen, bueno, pero es que no depende de mí porque me tienen que dar un aumento. Ojo que no, porque también hay una gran falta de educación financiera. El, el endeudamiento hoy en día, es más, gran parte de la estructura mercadotecnia de las empresas modernas están dedicadas a personas que no tienen educación financiera. Sí. Te venden parecer ser, es como los filtros de Instagram. Te presentan lo que quieres ver, no lo que eres. ¿Sí? Te Genial. presentan lo que quieres ver, no lo que eres. Entonces, cómprate el coche ahora y luego lo vas pagando, cómprate la computadora ahora, luego la vas pagando, cómprate todo ahora y luego lo vas pagando. Pues sí, pero lo pagas 5, 6, 7 veces más caro. Y entonces, ese reto financiero también es personal. Entonces, ¿cómo están tus finanzas? Sería una buena pregunta, ¿no? Me encanta, me encanta. Gracias por pasar por esas. Son 5 dimensiones, si no me equivoco, ¿sí? Falta una, ¿Son cuántas en total? son 6. Son 6. Antes de ver la sexta, quería leerte un par de comentarios de Dime. personas que están acá conectadas. Por Ujú, ejemplo, Laura Cés dice: Hola Gabriel, qué buen tema para hoy. ujú. Dice también Isabel Ogalde: Isabel hizo una formación de coaching con nosotros, se formó con nosotros, así que Ok. estoy muy emocionado de que me aumentaste mi salario emocional, Isabel. Dice: Hola Gabriel, estoy en cama con COVID. Qué bueno para poder escuchar este tema en directo. Así que está genial. Gracias Isabel Qué bien. por comentar, muy emocionado. Y también dice Isabel, respecto a lo que comentábamos anteriormente, Jaime, dice: Ujú. Eso me pasó a mí. Me fui porque mi jefa era intratable. No soporté ver cómo trataba mal a las personas y tuve múltiples discusiones por esa razón. ¿Ves? Hay un ejemplo empírico justamente de lo que tú comentabas al principio, Jaime. Claro, hay cosas que ni todo el dinero, te hacen aguantarlas. Entonces, así es. Isabel es un ejemplo de muchos que hay personas que dicen, no, no importa cuánto me pagues, yo no estoy dispuesto a tolerar esto. Otra es, por ejemplo, las empresas que no están alineadas a tus valores. Por ejemplo, imagínate que tienes un familiar que muere de cáncer pulmonar porque no pudo dejar el cigarrillo y comenta que lo fumaba desde muy pequeño porque se le presentó como algo que era aspiracional. Imagínate a alguien así. Y luego le dicen, te contratamos para que vengas a trabajar a la fábrica de cigarrillos. ¿Sí me explico? Claro, Probablemente esa persona no esté interesada en un trabajo de ese tipo. El sí, alineamiento de los valores, de la producción el impacto de la empresa en la comunidad también juega un rol súper importante, sí, súper muy importante. importante. ¿Cuál es la sexta dimensión entonces? La sexta es una que toco de manera solo personal, a nivel corporativo no la abordamos mucho, pero en el libro sí la toco a profundidad, que es la parte que también se ha convertido en otro como especie el big no, ¿verdad? Como que no, 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 eso no hablemos, es la Sí, espiritualidad. Y es importantísima, para mí es fundamental. Entonces, ¿qué tan bien estás conectado con aquello en lo que tú crees? Yo en lo personal soy católico practicante, que también es otra cosa que mucha gente se asusta y no quiere decir que es católico. Puedes decir lo que sea, menos que eres católico, porque como ahora está muy castigado el catolicismo, entonces la gente no puede decir. Pero yo te digo abiertamente, yo soy católico. Yo no busco convertir a nadie, pero es mi creencia religiosa, es mi práctica religiosa, soy un fiel creyente y practicante y estoy orgulloso de eso. La práctica espiritual que tú tengas, musulmán, creer en la señora que habla con los aliens, lo que tú creas, ¿eh? Lo que tú creas, es importante que estés conectado con algo más grande que tú. Esa conexión espiritual, yoga, meditación, filosofar, lo que sea, pero que estés conectado con algo más grande que tú. Esa parte es bien importante también y es parte de la construcción del bienestar. Y lo vemos frecuentemente, hay ejemplos muy famosos de esto, como grandes cantantes, grandes actores, el más reciente es Jim Carrey, ¿verdad? Que va, crece, llega a un nivel de fama y de riqueza tal que se da un salto completo a la espiritualidad. sí, ¿Por qué? Porque simplemente dice, es que
me faltaba algo. A pesar de tener todo este dinero y toda esta fama y todo este trabajo y toda esta aceptación, él tenía todas sus otras áreas del bienestar, estaban ahí, pero había algo que le hacía falta, es la espiritualidad. Y en la medida que te conectes con aquello que tú crees, mejor. Entonces, es bien importante. Incluso aquellos que dicen, no, es que yo soy ateo. Ok, yo lo respeto. No busco convertir a nadie, no es mi misión. Pero, pues, te tomas un tiempo para pensar en lo que estás haciendo, meditar acerca de tus planes, reflexionar hacia dónde vas, respirar, meditar. Ah, sí, ¿Y eso cómo sí lo conecta hago. la espiritualidad en la empresa, a nivel, en la empresa? ¿Cuál es la responsabilidad del contexto empresarial con la espiritualidad del colaborador? No, es que ese es un tema personal. Por eso te digo que eso lo Ah, tomamos a nivel personal, yo no lo veo a nivel empresarial. A ya, nivel empresarial no, porque ahí la empresa tendría que entrar en la difícil decisión de ser como una especie de iglesia, ¿no? Una escuela, pues no es la claro. idea, ¿no? No es la idea porque vas a tener personas con distintos estilos de pensamiento. Que las hay, ¿eh? Las hay, Sí. porque yo he sido invitado a algunas empresas y antes de comenzar hacen una oración o son predominantemente de cierta religión, me ha tocado en varias. A mí me tocó ser invitado a Salt Lake City a dar una conferencia y antes de comenzar, pues las personas pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones, y bueno, hacían oraciones antes de comenzar, ¿no? Y es porque la mayoría son de la misma religión, tienen la misma Sí, creencia. sí, 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 sí. ¿Verdad? Qué En genial. México se hace en algunos lugares, pero es riesgoso, es riesgoso. En un país como Canadá está prohibido. Ya, claro, claro, claro. Me parecen mucho esas 6 dimensiones y gracias por compartir esas preguntas que nos permiten reflexionar y hacer de este modelo algo práctico y también de autoconocimiento. Yo quería, antes de empezar a cerrar la conversación, quería llevar el salario emocional. ¿Quién lo paga? Ujú. Mira, precisamente hay una parte del libro, vuelvo a lo mismo, donde hablo de los medios de pago del salario emocional. Sí, eso. Hay una parte que sí es muy importante, que es la relación con tu jefe inmediato, es fundamental, diría yo que es la piedra angular. Pero también hay otro que te pagas a ti mismo, Gabriel. Hay un salario emocional que nos pagamos. Mira, yo recuerdo mucho la historia de un lugar al que íbamos a pasear cuando yo era pequeño, en las afueras de Monterrey. Nos llevaban, no sé si tengan esto en Chile, pero hay una caña de azúcar que crece en los cañaverales y tiene un jugo, un zumo muy rico, muy dulce. Y entonces toman la caña, la meten por un molino y escurre el agua miel, le llamamos. Y entonces esa aguamiel nos la servían en unos vasitos y yo pasaba y siempre le pedía a mi papá que se detuviera a comprar aguamiel, que es un dulce. Y bueno, pues lo tomábamos y era muy refrescante, lo servían con mucho hielo. Y era muy divertido porque en el molino tenían a una mula y la mula estaba dando vueltas alrededor del molino para, pues obviamente, hacer el proceso más sencillo, donde los señores metían las cañas y se hacía el aguamiel, se extraía el aguamiel. Bueno, pues pasó el tiempo y nosotros seguíamos yendo, casi cada fin de semana pasábamos por ahí, hasta que un día los señores de la tienda decidieron, pues jubilar a la mulita y compraron una máquina que hacía el trabajo de la mula, una máquina electrónica o eléctrica que pues tenía el molino y los engranes y simplemente iban pasando las cañas de azúcar. Pero para sorpresa de todos, adivina qué pasó, Gabriel, que la mula seguía dando vueltas alrededor del molino sin yunta, sin cuerda, sin bastón, sin molino, pero la mula seguía dando vueltas. Entonces, ¿qué pasó? Que la mula estaba acondicionada a trabajar. Y yo creo que esa parte del salario emocional también nos queda pendiente muchas veces, porque nosotros nos condicionamos a trabajar todo el tiempo, nos condicionamos a estar conectados todo el tiempo y terminamos pues conectados un domingo en la tarde, en la fiesta de la familia, respondemos o mandamos un mensaje de trabajo en la noche desde la cama, cuando estamos a media charla con nuestro hijo y nosotros mismos estamos dándonos un descuento en nuestro salario emocional.
¿no? En lugar de incrementarlo. Entonces, Entonces, por lo que entiendo, un salario emocional. el que paga el salario emocional de alguna forma es el jefe y también hay una responsabilidad personal. También, y también en los colaboradores. Por ejemplo, una pregunta que yo lanzaba hace tiempo en mi LinkedIn era si tú le harías un incremento de sueldo a tu jefe, ¿verdad? Oh, ese se me gustó, esa está Entonces, buenísima. pues 60% de las personas me dijeron que no se lo merecía. Mm, Digo yo, imagínate qué tipo de salario emocional estarán dando esos colaboradores a ese jefe también, ¿verdad? Porque no, o sea, recordemos que los jefes, los líderes, también son seres humanos. Y también están tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Tendrán habilidades de liderazgo o no, eso es otra cosa, pero son seres humanos que están teniendo retos. Y si tú llegas a trabajar con un equipo de colaboradores y el equipo de colaboradores de entrada cree que no vale la pena, pues vaya salario emocional que te van a dar, ¿no? ¿Cómo van a rebasar tus ideas? Entonces, también hay un salario emocional de abajo hacia arriba en la organización. Hay otro salario emocional lateral, tus compañeros de trabajo. Yo he conocido a personas que dicen, mira, no aguanto a mi jefe, pero mis compañeros son tan buenos conmigo que aquí nos la llevamos bien. Toleramos Mm. al jefe ahí 1 hora, 2 horas y el resto del día nos la pasamos bien. Entonces, esa parte también es importante. Hay un salario emocional lateral, ¿no? E incluso hay un salario emocional que te dan tus clientes. Eso se ve mucho en las áreas comerciales donde los vendedores llegan y rápido se quieren salir de ahí, no les cae bien la empresa, no les gusta mucho cómo los tratan, pero salen y con sus clientes encuentran la realización que están buscando, la conexión, la socialización. Está genial eso y gracias por compartir cómo, quién paga ese salario y cómo en realidad no solamente de arriba hacia abajo, sino que es en todas las direcciones, hacia En arriba, todas las hacia direcciones. abajo y de forma horizontal también. Creo Así que es. eso está genial y muy importante. Imaginemos que una persona quiere empezar a potenciar el salario emocional en su empresa desde su zona de influencia. ¿Cómo parte? ¿Cómo comienza este camino de forma práctica, concreta y simple? Mira, lo primero es entender que no todos se motivan como tú. Uno de los grandes errores de los líderes en bienestar es que todo lo quieren resolver de la misma forma que ellos se motivan. Cosas tan increíbles como, por ejemplo, llegan y te regalan, Gabriel, un set de palos de golf y te dicen, Claro. mira, y son costosísimos. Y dices, Gabriel, pero yo ni juego golf, ni me interesa jugar al golf. Y es más, si el domingo voy a ir, te voy a ver ahí a ti, no, menos quiero jugar golf. Entonces, ese es un gasto muy mal pensado, una muy mala inversión, porque si hay una buena intención de querer reconocerte y darte algo, hubo una buena inversión económica, porque no son cosas económicas, no son baratas, son caras, pero no estuvo pensado en base a tu motivación, sino en base a la motivación del líder. Claro. Entonces, hay que entender como líder, número uno, que no todos se motivan como tú. Dos, entender tu propio salario emocional y ver cuáles son la forma de que en estos 6 elementos estás tú facilitando la felicidad de tus colaboradores. Revisión de salarios, tablas salariales, eso es lo primero, lo financiero, que esté más o menos competitivo tu salario económico. ¿Cómo estás demostrando cariño, respeto, aprecio, reconocimiento? ¿Qué tanto lo haces? Hay técnicas para eso. ¿Qué tanto generas comunidad dentro de la empresa? Si conoces a unos con otros, los presentas, hay algún equipo, algún grupo, formaste grupos del mismo interés, alguna actividad, algo que les permita conectarse más allá de lo laboral. Em, ¿Cómo se atienden en su salud física y emocional? ¿Cómo te preocupas por ello desde lo ergonómico? Mucha gente la mandamos a trabajar desde casa con la pandemia y las personas trabajaban en el comedor de la casa con una silla dura o desde la cama y los problemas de cervicales y lumbares se hicieron notar a los 6 meses. Sí. ¿Por qué? Pues porque no tienen la empresa no les está cuidando su salud. Simplemente les dijo, sé productivo donde puedas. Pues sí, pero no tengo dónde. O les exigían que, ¿por qué no te conectas con la cámara? Bueno, es que no tengo más que datos y los datos no toleran que yo active la cámara. Si no me das el internet, ¿cómo puedo hacerlo? Sí, es decir, todas estas herramientas que tenemos que darle a la gente para que pueda trabajar bien. Entonces, hay un assessment que nosotros corremos que se llama TARRIX,
que te permite identificar específicamente qué es lo que tu gente quiere, qué es lo que tu gente valora, para Claro, que al final puedas la pregunta es invertir. esa, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que a ti te haría feliz? ¿Qué tipo de reconocimiento tú valorarías? Creo que Correcto. hacer esas preguntas, desde mi perspectiva por lo menos, ayuda al líder o a cada persona a saber cuál es el mundo del otro y lo que él o ella prefiere. Una herramienta universal en el salario emocional es el 1 a 1. Estas charlas donde vas a escuchar. Vas como líder, pero vas a escuchar, no vas a hablar. No vas a hablar de proyectos, no vas a regañar, no vas a dar Mm, retroalimentación, vas a escuchar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo apoyarte? Y que te digan. Las mejores ideas van a venir de tu gente. Yo he visto que en las empresas, yo he tenido 5,500 alumnos en el instituto. Y sí, de esos 5,500 alumnos, tengo muchos casos en los cuales las soluciones no cuestan dinero. No cuestan dinero. Porque el mismo trabajador te dice, yo todo lo que necesito es ajustar esto, o que me des permiso de hacer esto otro, o hacer tal cosa en el trabajo para que pueda trabajar mejor. Y a veces hasta resulta en programas de innovación, de mejora, por el simple hecho de escucharles. Siempre está las mejores genial. ideas van a venir de la persona que está en el campo de batalla. Esos son los que tienen las mejores ideas. Está genial. Yo acabo justamente de cerrar, de hacer un workshop, un taller, justamente con un equipo de 30 personas. Y desde hace tiempo ya que me di cuenta que, como dices tú, las soluciones, la sabiduría práctica para el negocio está en la gente que está involucrada ahí diariamente. Entonces, lo que yo hago, algo muy interesante que aprendí hace un tiempo, son estructuras liberadoras, que básicamente son dinámicas simples, fáciles y entretenidas para abrir conversaciones y que la misma gente pueda aportar desde lo que ya sabe, pero quizás hasta ahora no se ha atrevido a comunicar. Y eso creo que es muy potente y conecta también con lo que tú dices. Sí. Jaime, quería ir cerrando esta conversación para respetar tu tiempo también y el tiempo que tenemos acordado acá. Ujú. Si la gente que está escuchando esto quiere saber más acerca de ti y del salario emocional, ¿cómo puede conectar? Bueno, pues si gustas, yo estoy como Jaime Leal, salario emocional. Soy muy sencillo de encontrar en LinkedIn, en redes sociales. En LinkedIn estoy siempre activo, soy LinkedIn Creator. Me contactó LinkedIn recientemente para escribir para ellos. Entonces, si le ponen ahí en LinkedIn Jaime Leal, salario emocional, seguramente les voy a salir y pues bueno, conectamos por ahí, ¿no? Sería un placer. Genial. Jaime, te quería agradecer por tu tiempo y compartir con nosotros tu experiencia y investigaciones y prácticas que creo que son hoy día necesarias y urgentes, de hecho, para todos. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti por la invitación, Gabriel, muy ameno. Un éxito. Que estés bien. Sí. Chao. Gracias a todos por acompañarnos. Un episodio más. Los quiero invitar a conectar vía LinkedIn. También mucha gente me ha preguntado, y Gabriel específicamente, ¿qué es lo que haces tú en las empresas? Y básicamente les quiero contar que facilito espacios de aprendizaje a través de dinámicas lúdicas para abrir conversaciones y encontrar soluciones innovadoras. Y por lo tanto, si estás interesado en llevar a tu equipo al siguiente nivel, encantado de que conectemos vía LinkedIn y podemos juntarnos a conversar. También los invito a revisar mi nuevo libro que se llama Créete el cuento, donde comparto un método de 3 pasos para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes a través de algo muy, muy especial: el poder de la acción imperfecta. Mi libro es Créete el cuento y mi sitio web es gabrielfurman.cl. Les deseo a todos mucho éxito y que podamos pronto seguir aprendiendo juntos en un nuevo episodio de estos lives y podcasts sazonando tu liderazgo. Gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.